Estaba parada frente al espejo de mi recámara, arreglándome para lo que pensé sería una de las noches más felices de mi vida, a la cena de compromiso de mi único hijo. Había elegido mi vestido azul marino, el que mi difunto esposo siempre decía que me hacía ver elegante. Mis manos temblaban ligeramente mientras me ponía los aretes de perlas que habían pertenecido a mi madre. Era la víspera de la celebración. Todo estaba perfecto. El restaurante reservado, los invitados confirmados, las flores encargadas. Después de años de soledad, desde que quedé viuda, por fin vería a mi hijo Carlos formar su propia familia. Pero entonces sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella, Valentina, la novia de mi hijo, su cabello rubio perfectamente peinado, sus uñas rojas impecables, su sonrisa, esa sonrisa que ahora sé que era falsa desde el primer día. Señora Marta, me dijo con una voz dulce que no coincidía con la frialdad de sus ojos. Necesitamos hablar. La invite a pasar. Preparé café, como siempre hacía cuando recibía visitas. Pero ella no había venido por cortesía. Se sentó en mi sofá, cruzó las piernas con elegancia, y entonces su rostro cambió completamente, la máscara cayó. Me miró directamente a los ojos, con una crueldad que me heló la sangre, y me dijo estas palabras exactas: «Ah, Marta, tú no formas parte de esta familia. Nunca la has formado y nunca la formarás. Es hora de que lo entiendas». El café se me resbaló de las manos. La taza se estrelló contra el piso de mármol que había limpiado esa misma mañana, pensando en lo orgullosa que estaría de recibir a los futuros parientes políticos de mi hijo. Pero esas palabras fueron solo el comienzo de la pesadilla más grande de mi vida. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Marta Elena Rodríguez y tengo 62 años. Durante los últimos 24 años, he vivido sola en esta casa de Guadalajara, criando a mi único hijo después de que mi esposo, Roberto, muriera en un accidente automovilístico cuando Carlos tenía apenas 14 años. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. El teléfono sonó a las 11:30 de la noche. Una voz desconocida me dijo que mi esposo había sido trasladado al hospital civil. Cuando llegué, ya era demasiado tarde. Mi mundo se derrumbó en ese hospital que olía a desinfectante y desesperanza. Pero no podía quebrarme. Tenía un hijo que dependía de mí. Roberto había sido contador. Teníamos ahorros modestos y la casa estaba pagada. Pero criar solo a un adolescente no iba a ser fácil. Trabajé doble turno como enfermera en el Hospital San Javier durante años. Mis manos se llenaron de arrugas por tanto lavarlas. Mis pies se hincharon por estar de pie 14 horas diarias. Pero valió la pena cada sacrificio. Carlos era mi orgullo, un niño brillante que se convirtió en un joven estudioso. Cuando me dijo que quería estudiar medicina, vendí las joyas de mi madre para pagar su primera colegiatura en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Fueron 6 años de privaciones. Yo comía frijoles y arroz para que él pudiera tener carne. Usaba la misma ropa por años para que él tuviera uniformes nuevos. Nunca se lo dije. Nunca quise que se sintiera culpable. Una madre hace lo que tiene que hacer. Cuando se graduó de médico lloré de alegría en esa ceremonia. Mi hijo, mi bebé, ahora era el doctor Carlos Rodríguez. Todo había valido la pena. Comenzó su especialidad en cardiología y poco después abrió su consulta en la zona rosa. Los primeros años fueron difíciles, así que yo seguí ayudándolo. Le presté 200,000 pesos de mi fondo de retiro para equipar su consultorio. Es un préstamo, mijo, le dije, aunque sabía que nunca me lo pagaría. Los hijos no le pagan a sus madres. Las madres dan sin esperar nada a cambio. Y así fue. Su consultorio creció. Comenzó a ganar bien. Se compró un BMW plateado que brillaba al sol. Se mudó a un departamento elegante en Providencia. Yo me sentía feliz viendo su éxito, aunque cada vez nos veíamos menos. Hace 2 años conoció a Valentina en una conferencia médica en Ciudad de México. Ella era relacionista pública de una empresa farmacéutica. Bonita, educada, de familia acomodada.
La primera vez que me la presentó, en un restaurante italiano cerca de mi casa, me pareció encantadora. Señora Marta, me había dicho con esa misma voz dulce. Carlos me ha contado tanto de usted. Qué admirable lo que hizo. Criarlo sola me gustó que reconociera mis sacrificios. Pensé que por fin tendría una nuera que me respetara, que entendiera lo que significaba ser madre. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Carlos empezó a cancelar nuestras comidas dominicales. Mamá, Valentina organizó algo con sus amigas, me decía por teléfono, o tenemos compromisos sociales. Ya sabes cómo es esto de las relaciones públicas, a las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas también, cuando me invitaba a eventos familiares, Valentina siempre encontraba la manera de hacerme sentir fuera de lugar. Marta, qué vestido tan interesante, me decía con una sonrisita. O no sabía que aún usabas ese tipo de bolsa. Es tan vintage, pero yo pensaba que eran cosas menores, roces normales, entre suegra y nuera. Nada por lo que valiera la pena pelear con mi hijo. Hasta esa tarde de abril, cuando todo cambió, para siempre. Después de que Valentina me dijera esas palabras venenosas en mi sala, se levantó del sofá como si nada hubiera pasado. Recogió su bolsa sí. Reconocí la marca porque la había visto en las revistas que leía en el consultorio médico y se dirigió a la puerta. Y Marta, me dijo, volteándose justo antes de salir, mañana no te molestes en ir a la cena. Ya hablé con Carlos, le dije que te sentías mal, que preferías descansar. Él lo entendió perfectamente, la puerta se cerró con un golpe seco que resonó en toda la casa. Me quedé ahí parada, entre los vidrios rotos de mi taza favorita, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Mi propio hijo había aceptado que yo no fuera a su cena de compromiso, sin siquiera preguntarme. Esa noche no pude dormir. Le marqué a Carlos 3 veces. Todas fueron directo al buzón de voz. A la mañana siguiente, decidí ir al evento de todas formas sanar a mi hijo. Yo había sacrificado todo por él. No iba a dejar que esa mujer me quitara el momento más importante de su vida. Pero cuando llegué al restaurante Las Pérgolas, en la zona Esmeralda, el hostess me detuvo en la entrada. Disculpe, señora, ¿viene usted a algún evento privado? Sí, la cena de compromiso de mi hijo, Carlos Rodríguez. En él, joven revisó su lista con el dedo. Lo siento, no la veo registrada. Debe ser un error. Soy su madre. Permítame verificar con la organizadora del evento 6, cómo hablaba por su radio. Después de unos minutos que se sintieron eternos, regresó con una sonrisa incómoda. La señorita Valentina me confirma que usted no se encuentra bien, y decidió no asistir. Dice que le mande saludos, y que se mejore pronto. En el piso, se movió bajo mis pies. El olor de las flores del restaurante me mareó. La música suave que salía del salón privado donde debería haber estado celebrando con mi hijo, se convirtió en un ruido ensordecedor. Regresé a casa humillada o destrozada, pero sobre todo, furiosa. Al día siguiente, Carlos me llamó. Mamá, ¿cómo sigues? Valentina me dijo que te sentías mal ayer. Carlos. Yo nunca comencé a decir, pero me interrumpió. Mamá, tengo algo que contarte. Decidimos adelantar la boda, será en 2 meses. Algo íntimo, solo familia cercana, y yo qué soy. Ay, mamá, no seas dramática. Claro que eres familia, pero Valentina quiere algo pequeño, elegante. Ya sabes cómo son las bodas de ahora. Colgué el teléfono. Por primera vez, en 24 años, le colgué a mi hijo. Pero lo peor estaba por comenzar. Una semana después, mi vecina Esperanza me tocó la puerta. Tenía cara de preocupación. Marta, ¿has visto Facebook últimamente? No tenía idea de lo que hablaba. Yo apenas sabía usar WhatsApp. Ven, te voy a mostrar algo en mi teléfono. Lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Valentina había publicado una foto de ella y Carlos en el restaurante. Esa noche que yo debería haber estado ahí. Se veían radiantes, felices. Pero no era la foto lo que me dolió, era el texto que la acompañaba. En una noche perfecta, celebrando nuestro compromiso con la familia que realmente importa. Gracias a todos por entender que a veces
hay que poner límites con personas tóxicas que no saben respetar los momentos especiales. Algunas personas nunca aprenden que ya no son el centro del universo. Gracias por todo su apoyo. Los comentarios eran devastadores. Qué bueno que pusieron límites. Las suegras tóxicas son lo peor. Nota que están mejor sin drama. ¡Qué valentía! Muchas nueras no se atreven. Esperanza me abrazó mientras yo lloraba. Marta, esto está mal. Muy mal. Pero eso fue solo el comienzo de su campaña para destruirme. Durante las siguientes semanas, Valentina siguió publicando indirectas en redes sociales, fotos de ella cocinando para Carlos, con textos como por fin alguien que aprecia la comida casera, sin drama, videos de ellos en el gimnasio, rodeándose de energía positiva y alejándose de la toxicidad. A mi hijo dejó de contestar mis llamadas por completo. Mis amigas del hospital comenzaron a preguntarme qué había pasado. Algunas habían visto las publicaciones porque sus hijas las seguían en Instagram. Marta, me dijo mi comadre Rosa, ¿es cierto que le armaste un escándalo a tu nuera en su compromiso? Rosa, yo ni siquiera fui a ese compromiso. Pero ella dice que ella dice mentiras. ¿Pero quién me iba a creer a mí contra una mujer joven, exitosa, con miles de seguidores en redes sociales? La humillación se volvió pública. En el supermercado, en el banco, en la farmacia, todos me veían con lástima o con juicio. Ahí va la señora que no puede soltar a su hijo. Escuché que murmuró alguien en la cola del Oxxo. 2 meses después, recibí una invitación de boda por correo. Una invitación formal, elegante, cara, pero no era para mí. Era para Marta Rodríguez, y acompañante. Ni siquiera sabían mi nombre completo. Ni siquiera sabían que no tenía acompañante porque mi esposo estaba muerto. Pero lo que más me dolió fue la nota manuscrita de Carlos en la esquina. Mamá, espero que puedas venir y comportarte apropiadamente. Este día es muy importante para nosotros. ¿Comportarme apropiadamente? ¿Yo? ¿La mujer que había sacrificado su vida entera por él? Esa noche, sola en mi casa, mirando la invitación que temblaba en mis manos arrugadas por años de trabajo, supe que tenía 2 opciones: en dejarme destruir por completo o pelear por mi dignidad. Pero lo que yo no sabía era que Valentina había cometido un error muy grave, un error que iba a costarle todo. Fue mi amiga Leticia quien me salvó. Leticia Morales, mi compañera de trabajo durante 15 años en el Hospital San Javier, ahora abogada especializada en derecho familiar. Habíamos perdido el contacto cuando ella decidió estudiar leyes a los 45 años, pero el destino la puso en mi camino justo cuando más la necesitaba. Me la encontré en el Palacio de Justicia. Yo había ido a preguntar sobre mis derechos como madre, después de que Carlos me dijera por mensaje de texto, que ya no podía visitarlo sin avisar con 48 horas de anticipación. Marta Rodríguez, escuché una voz familiar detrás de mí. Me volteé, y ahí estaba Leticia, con su toga de abogada, más elegante que nunca, pero con la misma sonrisa cálida de siempre. Nos abrazamos como hermanas que se reencuentran después de años. ¿Qué haces aquí, Marta? Le conté todo. Cada humillación, cada mentira de Valentina, cada llamada ignorada de mi hijo. Leticia me escuchó en silencio, tomando notas en su libreta legal. Marta me dijo, cuando terminé mi relato, esto no es solo maltrato emocional, esto huele a algo más grande. ¿A qué te refieres? A dinero. Siempre es por dinero. Fuimos a su oficina, un lugar elegante en la Torre América. Me sirvió café en tazas de porcelana fina, mientras revisaba unos papeles en su computadora. Marta, necesito que me digas exactamente qué propiedades tienes, qué cuentas bancarias, qué inversiones. Todo. Leticia, yo no tengo mucho. Déjame ser el juez de eso. Le conté sobre mi casa, valuada en casi 3 millones de pesos, por la zona donde está ubicada, sobre mi fondo de ahorro para el retiro, donde tenía 800,000 pesos, sobre el terreno en Tlaquepaque que había heredado de mi padre y que ahora valía más de 1 millón, sobre las acciones que Roberto había comprado años atrás y que yo ni sabía que existían hasta que revisé sus papeles después de su muerte. Leticia dejó de escribir
y me miró con seriedad. Marta, estás hablando de casi 6 millones de pesos en patrimonio. Eres una mujer con recursos considerables, pero Leticia, Carlos no sabe de todo esto. Yo nunca le dije cuánto tenía. No quería que se sintiera presionado, o que pensara que yo esperaba algo a cambio de lo que invertí en él. A Leticia. Se recargó en su silla de cuero y suspiró. Marta, esa discreción que creías que era virtud, puede haberte costado muy caro, pero también puede ser tu salvación al día siguiente. Leticia llegó a mi casa con una carpeta llena de documentos. Contraté a un investigador privado. Me dijo sin preámbulos. Se llama Ricardo Santana. Es ex policía judicial. Le pedí que investigara a tu nuera Leticia. No sé si Marta confía en mí. Si yo tengo razón, lo que vamos a descubrir va a cambiar todo en 3 días después. Ricardo llegó a mi casa. Un hombre de unos 50 años, serio, con ojos inteligentes. Traía una carpeta más gruesa que un directorio telefónico. Se sentó en mi sala, en el mismo sofá donde Valentina me había humillado meses atrás, y comenzó a hablar. Señora Marta, Valentina Jiménez no es quien dice ser. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Su verdadero nombre es Valentina Jiménez Soto. Tiene 29 años, no 26 como le dijo a su hijo. Estudió comunicación, pero nunca terminó la carrera. No trabaja para ninguna empresa farmacéutica. Entonces, ¿cómo vive? De estafar hombres mayores con dinero. Esto es su modus operandi. Señora, ¿es su trabajo? Ricardo abrió la carpeta y comenzó a sacar fotografías. Este es ingeniero Ramiro Vega, 55 años, divorciado. Valentina fue su novia durante 1 año. Le sacó 400,000 pesos para invertir en un negocio familiar. Después, desapareció en otra foto. Este es el doctor Fernando Ruiz, cardiólogo como su hijo. 48 años, viudo. Valentina le quitó 600,000 pesos con la historia de que su madre tenía cáncer. La madre está perfectamente bien. Una tercera foto. Este es el licenciado Jorge Mendoza, 52 Acres. Valentina estuvo comprometida con él el año pasado. El compromiso se canceló cuando él descubrió que ella había vaciado su cuenta de ahorros. La cabeza me daba vueltas. Pero, ¿por qué Carlos? ¿Qué tiene el que los otros no? Ricardo sonrió por primera vez. Su hijo es su golpe maestro, señora Marta. Un médico joven, exitoso, sin experiencia en relaciones serias, pero sobre todo, con una madre viuda que debe tener patrimonio considerable. Ella sabe de mi dinero. Sabe que usted le pagó la carrera, que le prestó para el consultorio, que tiene una casa en una zona cara. Para alguien como Valentina, esos son pistas suficientes. Leticia, que había estado callada todo el tiempo, habló por fin. Marta, ella no quiere solo a tu hijo, te quiere fuera del camino para acceder a tu herencia cuando tengas edad avanzada, o para manipular a Carlos, para que te presione a ayudar económicamente a la nueva familia. Pero yo no le he dado ni un peso a ella, todavía, no. Pero imagínate cuando nazcan los nietos, cuando tengan emergencias familiares, cuando necesiten una casa más grande. Una suegra generosa que ya demostró que es capaz de sacrificar todo por su hijo. Ricardo siguió sacando papeles. Hay más, señora Marta. Valentina tiene deudas por más de 300,000 pesos en tarjetas de crédito. Está siendo demandada por fraude en Monterrey, por una estafa de bienes raíces, y Ricardo hizo una pausa dramática. Está casada. ¿Cómo que está casada? Legalmente casada desde hace 3 años, con un hombre llamado Kevin Maldonado. Nunca se ha divorciado. Su matrimonio con su hijo sería bigamia en él. Mundo se detuvo. Todo hizo sentido de repente, la prisa por casarse, la necesidad de alejarme, los ataques en redes sociales, para que yo pareciera la loca y nadie creyera lo que yo pudiera descubrir. Leticia, le dije con una voz que no reconocía como mía. ¿Qué podemos hacer? Mi amiga sonrió. Era una sonrisa que daba miedo. Marta, vamos a hacer exactamente lo que ella menos espera. Vamos a ir a esa boda. Durante las siguientes 3 semanas,
Me convertí en la mejor actriz de mi vida. Leticia me había dado instrucciones muy claras a Marta. Tienes que comportarte exactamente como Valentina espera que te comportes. Sumizau, dejotadau, alejadau, no podemos despertar sospechas. Así que eso hice. Cuando Carlos me llamó 2 días después de mi reunión con Ricardo, la primera llamada en semanas, fingí estar resignada. Mijo, le dije con voz cansada, solo quiero que seas feliz. Si Valentina te hace feliz, yo acepto mi lugar en... Ay, mamá, me da tanto gusto escucharte decir eso. Valentina tenía razón. Solo necesitabas tiempo para procesar que ya no eres la mujer más importante en mi vida. Y esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero mantuve la voz calmada. Tienes razón, mijo, ya soy una mujer mayor. Es natural que forme tu propia familia en exacto, mamá. Me da mucho gusto que por fin lo entiendas. Colgué el teléfono y lloré durante 1 hora. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia contenida. Mientras tanto, Ricardo siguió investigando. Cada día llegaba a mi casa con nuevas revelaciones que me helaban la sangre. Señora Marta, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, encontré al esposo legal de Valentina. Sacó su teléfono y me mostró fotos de un hombre joven, moreno, con tatuajes en los brazos. Se llama Kevin Maldonado, tiene 32 años. Está en la cárcel de Puente Grande por tráfico de drogas. Valentina lo visita cada 15 días y le deposita dinero en su cuenta de la cárcel. Pero entonces ella está usando a su hijo para mantener a su verdadero marido que está preso. Los depósitos que le hace coinciden exactamente con las fechas en que su hijo le da dinero para sus gastos personales. Mi hijo, mi doctor brillante, estaba financiando a un narcotraficante sin saberlo. ¿Hay más?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Sí. Encontramos su plan completo. Ricardo sacó unos documentos de su portafolio. Valentina ya consultó con un abogado especializado en matrimonios. Su plan era simple: casarse con Carlos, embarazarse inmediatamente, y después de 2 años, solicitar divorcio alegando incompatibilidad. Con un hijo de por medio, tendría derecho a pensión alimenticia de por vida y parte de los bienes matrimoniales. Pero Carlos no tiene tantos bienes. No, pero su mamá sí. Y según las investigaciones que ella hizo, sí, ella también contrató un investigador. ¿Sabe exactamente cuánto vale usted? Ricardo puso sobre mi mesa una carpeta con mi nombre. Esto es lo que Valentina sabe sobre usted, señora Martán. Abrí la carpeta y casi me desmayo. Había fotografías de mi casa tomadas desde la calle, copias de escrituras públicas, información sobre mis cuentas bancarias, una investigación completa de mi patrimonio. ¿Cómo consiguió esto? Pagó a un investigador privado, corrupto, que tiene contactos en el registro público y en algunos bancos. Todo lo que hay aquí es ilegal, pero efectivo. ¿Y qué planea hacer con esta información? Una vez casada y con un hijo, va a presionar a Carlos para que usted ayude a la nueva familia. Casa más grande para el bebé, gastos médicos, educación privada, emergencias familiares constantes. Su hijo va a estar tan enamorado y tan manipulado que va a presionarla a usted para que entregue todo. La imagen se completó en mi mente como un rompecabezas macabro. Y cuando ya no tenga nada más que darán, la van a mandar a un asilo. Valentina ya investigó cuáles son los más baratos de Guadalajara. En esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa, mi hermosa casa que Roberto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, mirando cada mueble, cada fotografía, cada recuerdo de una vida de trabajo honesto. No iba a permitir que esa mujer me quitara todo por lo que había luchado. Al día siguiente, Leticia llegó con un plan. Marta, vamos a darle a Valentina exactamente lo que quiere, pero no como ella se lo espera. Durante las siguientes 2 semanas, seguimos recopilando evidencia. Ricardo consiguió grabaciones de conversaciones telefónicas entre Valentina y Kevin desde la cárcel, grabaciones donde ella le decía exactamente cómo iba a ordeñar al doctor pendejo
y a su mamá estúpida Leticia. Contactó a las víctimas anteriores de Valentina, 3 hombres dispuestos a testificar sobre sus estafas. Un patrón claro de fraude que cualquier juez reconocería. Pero lo más importante, conseguimos que un notario amigo de Leticia preparara documentos falsos que mostraban que yo había perdido toda mi fortuna en malas inversiones, estados de cuenta alterados que indicaban que mis cuentas estaban en números rojos, una carta del banco advirtiendo sobre el embargo de mi casa por deudas. ¿Para qué son estos documentos falsos? La Pregent, a Leticia. Para el día de la boda, Marta, vamos a hacer que Valentina crea que ya no tienes nada que robar. Vamos a ver qué tan rápido cancela ese matrimonio cuando descubra que no va a ganar ni un peso pero yo tenía otros planes. Planes que ni siquiera le dije a Leticia. Una semana antes de la boda, llamé a Carlos. Mijo, ¿podrías venir a casa? Tengo algo muy importante que decirte sobre tu boda. ¿No puedes decírmelo por teléfono, mamá? No. Necesito verte en persona. Es sobre tu herencia. Eso captó su atención inmediatamente. Voy para allá. Cuando Carlos llegó esa tarde, yo había preparado el escenario perfecto. Tenía los documentos falsos de Leticia esparcidos sobre la mesa del comedor. Mi rostro mostraba la preocupación que había estado sintiendo durante meses, pero por razones completamente diferentes. Siéntate, mijo. Tengo algo terrible que decirte. Carlos se sentó frente a mí, con esa expresión de superioridad que había desarrollado desde que estaba con Valentina. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué todo este drama? Le mostré los papeles falsos. Carlos, perdí todo el dinero, las inversiones salieron mal, la casa está embargada, mis ahorros se acabaron, no voy a poder dejarte nada cuando muera. Su rostro cambió completamente. La expresión de superioridad se convirtió en shock, luego en pánico. ¿Cómo que perdiste todo? ¿Qué inversiones? Tú nunca me dijiste que tenías dinero para invertir. Tenía los ahorros de tu papá, el dinero de mi retiro, el terreno de Tlaquepaque. Pensé que podía hacer que creciera para dejarte una buena herencia. Pero me puse a llorar. No era actuación. Estaba llorando por la reacción de mi hijo. Su primera preocupación no era mi bienestar, sino su herencia. Mamá, esto es un desastre. ¿Cómo voy a decirle a Valentina? ¿Por qué le tienes que decir algo a Valentina sobre mi situación financiera? Carlos se puso nervioso. Bueno, es que estamos planeando el futuro juntos. Ella sabía que tú tenías ahorros. Estábamos pensando en que nos ayudaras con la casa después de la boda. Ahí estaba la confirmación que necesitaba. Mi propio hijo había estado planeando con su novia cómo usar mi dinero. Lo siento mucho, mijo. Ya no voy a poder ayudarte con nada. Carlos se fue de mi casa visiblemente perturbado. No me abrazó, no me consoló. No me preguntó cómo iba a sobrevivir. Solo se preocupó por su futuro económico. Esa noche supe que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, desde mi ventana, vi a Valentina llegar a mi casa como una tromba. Tocó el timbre de manera desesperada. Cuando abrí la puerta, su máscara de dulzura había desaparecido por completo. ¿Es cierto lo que me dijo Carlos? ¿Perdiste todo tu dinero? Buenos días, Valentina. Sí, es cierto. Malas inversiones. En su rostro se descompuso. Por primera vez, vi su verdadera cara. Calculadora, fría, furiosa. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? Ese dinero era para el futuro de tu familia. Era mi dinero, Valentina, y ya se acabó. Se dio la vuelta sin decir más. Desde mi ventana la vi hablando por teléfono en su carro gesticulando, furiosa. Esa noche, Carlos me llamó. Mamá, Valentina está muy preocupada por la situación económica. Dice que tal vez deberíamos posponer la boda hasta que las cosas se estabilicen. ¿Posponer la boda por mi situación económica? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, es que las bodas son caras. Y sin tu ayuda, Carlos, yo nunca ofrecí pagar tu boda, lo sé, mamá. Pero Valentina pensaba que... ¿Valentina pensaba qué? Silencio del otro lado de la línea. Nada. Mamá, no olvídalo. La boda se hace como estaba planeada, Pero yo sabía que Valentina ya estaba buscando la salida. Ricardo me confirmó que había estado preguntando sobre los procesos de cancelación de eventos. Lo que ella no sabía
era que yo tenía una sorpresa muy especial, preparada para el día de su boda. El día de la boda llegó como una tormenta que había estado esperando durante meses. Era sábado, 15 de octubre, un día soleado y hermoso que contrastaba completamente con lo que estaba a punto de pasar. La ceremonia era a las 6 de la tarde en el Jardín de Eventos Villa Montaña, un lugar elegante en las afueras de Guadalajara, que costaba más de 200,000 pesos rentar. Me arreglé con cuidado especial esa mañana. Me puse mi vestido negro más elegante, el que había usado para graduaciones importantes. Me maquillé como no lo hacía desde el funeral de Roberto. Me peiné en el salón de belleza de la esquina, donde doña Carmen me hizo un chongo elegante que me quitaba 10 años. Señora Marta, me dijo Carmen mientras me rociaba el cabello con laca. Se ve usted muy guapa. Es una ocasión especial. Sí, Carmen. Muy especial. Leticia llegó a recogerme a las 4 de la tarde. Traía un portafolio de cuero negro y una expresión decidida. ¿Estás lista, Marta? Más que lista. Tienes todo lo que necesitas. Toqué mi bolsa. Dentro llevaba una copia de todas las evidencias que habíamos recopilado. Fotos, documentos, grabaciones. También llevaba algo más, mis documentos reales, que mostraban mi verdadera situación económica. Todo está aquí. Ricardo nos esperaba en el estacionamiento del Jardín de Eventos. Había llegado temprano para ubicarse estratégicamente. Señoras, nos saludó con un gesto serio. Todo está en posición. Los camarógrafos que contraté están listos. Las víctimas anteriores de Valentina ya llegaron y están esperando la señal. El notario está en su lugar. Solo falta que ustedes den el espectáculo. Caminamos hacia el jardín. Era hermoso, lo admito. Flores blancas por todas partes, luces doradas colgando de los árboles, mesas elegantes, con centros de mesa caros. Valentina había gastado una fortuna en esta boda. Una fortuna que probablemente había salido del bolsillo de mi hijo. Los invitados ya estaban llegando. Reconocí a algunos colegas médicos de Carlos, a la familia de Valentina, que se veía incómoda y fuera de lugar, y a varias personas elegantes que no conocía. Valentina se veía radiante en su vestido de novia, un diseño de princesa que debía haber costado más de 100,000 pesos. Su cabello rubio brillaba bajo las luces. Su maquillaje era perfecto. Se veía como lo que era una mujer hermosa que había conseguido lo que quería. Carlos estaba guapo en su smoking. Mi hijo, alto y elegante, sonriendo como no lo había visto sonreír en años. Por un momento, mi corazón se quebró pensando que tal vez estaba cometiendo un error. Pero entonces recordé las grabaciones de Valentina, llamándome la vieja estúpida. Recordé sus planes para mandarme a un asilo. Recordé cómo había manipulado a mi hijo para alejarme de su vida. El momento había llegado. Me acerqué a la mesa principal, donde estaban sentados los novios, con sus padres más cercanos. Valentina me vio llegar, y su sonrisa se congeló por un segundo, pero rápidamente la recuperó. Marta, me dijo con esa voz dulce y falsa, qué bueno que pudiste venir. Te ves muy elegante. Gracias. Valentina, tú te ves hermosa, como una princesa de cuento de hadas. San Carlos se levantó a abrazarme. Era la primera vez que me abrazaba en meses. Mamá, me da tanto gusto que estés aquí. Sé que han sido tiempos difíciles para ti en sí, mi hijo, muy difíciles, pero hoy todo va a cambiar. El padre que oficiaba la ceremonia pidió silencio. Los invitados tomaron sus lugares. La música comenzó a sonar. Queridos hermanos, comenzó el padre González, nos hemos reunido aquí para unir en santo matrimonio a Carlos Roberto Rodríguez Morales y a Valentina Jiménez Soto. Esperé. Tenía que ser en el momento exacto. Si alguien conoce algún impedimento para que este matrimonio se lleve a cabo, continuó el padre, que hable ahora o calle para siempre. Ese era mi momento. Me levanté de mi silla. El ruido de la silla moviéndose resonó en todo el jardín como un disparo. Yo conozco un impedimento, dije con voz clara y fuerte. Un murmullo recorrió a todos los invitados. Valentina se puso pálida. Carlos me miró con horror. Mamá, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace meses. Caminé hacia el altar.
Mis pasos resonaban sobre el piso de mármol. Todos los ojos estaban clavados en mí, en Padre González. Le dije al sacerdote: este matrimonio no puede realizarse porque la novia ya está casada. El jardín completo estalló en murmullos. Valentina dio un paso hacia atrás. Eso es mentira, gritó. Esta mujer está loca. Ya les había dicho que tiene problemas mentales. Saqué los documentos de mi bolsa. Valentina Jiménez Soto contrajo matrimonio civil el 15 de abril de 2021 con Kevin Maldonado Ruiz. Aquí está el acta de matrimonio. Le entregué el documento al padre González. El sacerdote lo revisó con cara de asombro. Esto es un acta oficial del registro civil, murmuró. Eso es imposible, gritó Valentina. Pero su voz ya no sonaba segura. ¿Esos documentos están falsificados? ¿Falsificados?, pregunté con una sonrisa. Ricardo, por favor. Ricardo se acercó al altar con su portafolio. Señores invitados, dijo con voz profesional. Soy Ricardo Santana, investigador privado licenciado. Durante las últimas 4 semanas, he estado investigando a la señorita Jiménez por pedido de la señora Marta. Sacó una carpeta gruesa. Valentina Jiménez no solo está casada, sino que ha estafado a múltiples hombres en los últimos 5 años. Aquí están las denuncias penales en su contra. Carlos estaba inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Eso no es todo, continué. Valentina visita a su esposo Kevin Maldonado cada 15 días en la cárcel de Puente Grande, donde está preso por tráfico de drogas. Le deposita dinero que obtiene de mi hijo para mantener a su verdadero marido. Saqué mi teléfono y puse las grabaciones en altavoz. La voz de Valentina resonó por todo el jardín. Kevin, ya casi lo tengo listo. El doctor pendejo me va a dar todo lo que necesitamos, y cuando me case con él, vamos a tener acceso a la herencia de la vieja estúpida. 2 años más, y tendremos dinero para tu abogado y para largarnos del país. En la voz de Kevin respondió: a mi amor, eres un genio. Ese pendejo no sabe lo que le espera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos me miró con una expresión que nunca había visto. Dolor, shock, traición, humillación, todo mezclado en sus ojos. Valentina, murmuró. Es cierto, ella había perdido toda su compostura. Su máscara perfecta había caído completamente. Carlos, puedo explicarte todo. Esta vieja loca está tratando de arruinar nuestro matrimonio porque no puede aceptar que ya no eres suyo. ¿Es cierto que estás casada?, le gritó Carlos. Técnicamente sí, pero ¿es cierto que tienes un marido en la cárcel? Carlos, él no significa nada para mí. ¿Es cierto que me llamas el doctor pendejo? Valentina no respondió. No podía responder. Carlos se quitó el anillo de bodas y lo tiró al suelo. La boda se cancela, gritó. Todo el mundo váyase. No hay matrimonio. Pero yo no había terminado. Carlos, le dije con voz suave. Hay algo más que necesitas saber. Saqué mis documentos reales. Mijo, yo nunca perdí mi dinero. Todo lo que te dije sobre las malas inversiones era mentira. Carlos me miró sin entender. ¿Cómo? Tengo más de 6 millones de pesos en patrimonio. Terrenos, inversiones, propiedades. Lo que perdí fue a mi hijo. Lo que perdí fue tu respeto, tu amor, tu tiempo. Y eso, si no tiene precio. Carlos se desplomó en una silla. Se puso las manos en la cara. Mamá, John Carlos, durante meses me humillaste, me excluiste. Permitiste que esta mujer me tratara como basura. Me dijiste que me comportara apropiadamente. ¿Sabes qué es comportarse apropiadamente? Esto en proteger a tu familia de los estafadores. Valentina había comenzado a caminar hacia la salida, pero Ricardo y 2 de sus asistentes le bloquearon el camino. Señorita Jiménez, le dijo Ricardo, hay 3 órdenes de aprehensión en su contra por fraude. La policía ya está en camino. Como si hubiera sido invocada por sus palabras, se escucharon las sirenas. 2 patrullas entraron al jardín de eventos. Los invitados estaban en shock total. Algunos grababan con sus teléfonos, otros hablaban por celular, contando lo que estaba pasando. Cuando los policías esposaron a Valentina, ella me miró con un odio puro. Esto no se va a quedar así. Vieja bruja, me gritó.
Te voy a destruir. Ya lo intentaste, le respondí. Y fallaste. Se la llevaron, mientras los invitados murmuraban y se dispersaban lentamente. Carlos siguió sentado en su silla, inmóvil. Me acerqué a él y me senté a su lado. Mamá, perdóname. ¿Por qué me pides perdón? Por todo, por haberte tratado mal, por haber permitido que ella te humillara, por haber dudado de ti, por haber sido tan ciego. Carlos, los hijos a veces se enamoran y toman decisiones equivocadas. Lo importante es que abras los ojos cuando la realidad te golpea. ¿Me puedes perdonar? Lo abracé como no lo hacía desde que era niño. Mi hijo, mi doctor brillante, mi bebé que había crecido y se había perdido, pero que ahora había regresado. Ya estás perdonado, mi hijo. Eres mi hijo. Siempre vas a ser mi hijo, Joato. Nos quedamos ahí sentados, entre las flores blancas y las luces doradas de una boda que nunca fue, mientras el sol se ocultaba en Guadalajara y mi vida comenzaba un nuevo capítulo. 6 meses después de esa boda que nunca fue, estoy sentada en la terraza de mi casa que nunca perdí, que nunca estuvo en riesgo, viendo el amanecer sobre Guadalajara. Tengo una taza de café humeante en las manos y una paz en el corazón que no había sentido en años. Las cosas cambiaron completamente después de aquella tarde en el jardín de eventos. Valentina fue procesada por bigamia, fraude y asociación delictuosa. El juez le dio 4 años de cárcel, que va a cumplir en el mismo penal donde está su verdadero esposo. Una ironía que hasta a mí me da risa. Ricardo me cuenta que ya no se visitan. Parece que el amor entre estafadores no dura mucho cuando ya no hay dinero de por medio, pero lo más satisfactorio fue cuando los medios de comunicación se enteraron de la historia. El periódico local publicó un artículo titulado La venganza de una madre en como una viuda de 62 años descubrió la estafa del siglo. La historia se volvió viral en redes sociales. Durante semanas, personas de toda la República me escribían mensajes de apoyo, contándome sus propias experiencias con nueras problemáticas y familias manipuladoras. Una señora de Monterrey me escribió: señora Marta, usted es mi heroína. Le voy a enseñar su historia a mi nuera, para que sepa que las madres mexicanas no somos tontas. Otra de Veracruz me dijo: gracias por demostrarnos que nunca es tarde para defenderse. Yo también voy a investigar a la novia de mi hijo. Recibí más de 1000 mensajes, mujeres de mi edad que se habían sentido identificadas con mi historia, madres que habían sido humilladas por sus propias familias, viudas que habían sido subestimadas y menospreciadas. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía, era la historia de miles de mujeres mexicanas que habían dedicado sus vidas a sus hijos, solo para ser rechazadas, cuando esos hijos formaron sus propias familias. Carlos tardó 2 meses en volver a hablarme con normalidad, no porque siguiera enojado conmigo, sino porque estaba avergonzado de cómo me había tratado, de lo ciego que había sido, de lo cerca que había estado, de arruinar su vida y la mía. Mamá, me dijo una tarde, cuando vino a visitarme por primera vez, desde la boda cancelada. No sé cómo no me di cuenta. Las señales estaban ahí, mijo. Cuando alguien está manipulándote profesionalmente, es muy difícil darse cuenta. Valentina era experta en esto. Pero tú te diste cuenta. Yo te conozco desde que estabas en mi vientre. Sé cuando algo está cambiándote. Cuando algo no está bien. Las madres tenemos un instinto que no fallan ahora. Carlos viene a comer todos los domingos. Como antes, volvimos a nuestras pláticas largas en la cocina, a nuestros paseos por el centro de Guadalajara, a nuestra relación de siempre. Pero algo cambió para mejorar ahora. Él me respeta de una manera diferente. Ya no soy solo su mamá que le lava la ropa y le cocina. Soy la mujer que lo salvó de la estafa más grande de su vida. Mamá, me dijo el domingo pasado mientras comíamos cochinita pibil, su comida favorita desde niño. Quiero pedirte algo, mijo. Quiero que seas socia de mi consultorio. ¿Cómo? Quiero que inviertas en mi clínica, que seas mi socio oficial, que tengas un porcentaje de las ganancias. Ya no quiero que me ayudes como madre. Quiero que seas mi socia de negocios, San Carlos. Yo no sé nada de medicina, pero sabes de negocios.
Sabes de gente. Sabes detectar a las personas falsas mejor que nadie. Necesito esa inteligencia en mi empresa. Acepté. Ahora soy socio oficial de la Clínica Cardiológica Rodríguez. Voy 3 días a la semana a supervisar la administración. He implementado sistemas de seguridad que han evitado que 3 empleados distintos trataran de robar dinero. Mi experiencia como enfermera y mi instinto de madre han resultado ser una combinación perfecta para los negocios. Pero lo más importante, he recuperado el respeto de mi hijo y he ganado mi propia independencia económica. También recuperé algo que no esperaba, en el respeto de la comunidad. Ahora, cuando voy al súper, al banco o a la farmacia, la gente me reconoce. Usted es la señora Marta, la que descubrió a la estafadora, me dicen con admiración. Qué valiente es usted. Hace 3 meses, me invitaron a dar una plática en el DIF de Guadalajara sobre cómo detectar relaciones tóxicas en la familia. Llegaron más de 300 mujeres. Fue la primera vez en mi vida que hablé en público y descubrí que tengo talento para eso. Señoras, les dije ese día, nunca permitan que nadie las haga sentir invisibles en su propia familia. Ustedes que criaron hijos, que trabajaron, que se sacrificaron, que construyeron patrimonios, merecen respeto. Y si no se los dan voluntariamente, hay que exigirlo. El aplauso duró 5 minutos. Desde entonces me han invitado a hablar en Puebla, en León, en Querétaro. Tengo una agenda llena de conferencias para los próximos 6 meses. Nunca pensé que a los 63 años iba a empezar una carrera como conferencista, pero la vida da vueltas extrañas. También recuperé a mis amigas, esas amigas que se habían alejado cuando las redes sociales de Valentina me pintaron como la suegra tóxica. Ahora vienen a pedirme consejos sobre sus propios problemas familiares. Marta, me dijo mi comadre Rosa hace una semana, creo que la novia de mi hijo también me está manipulando. ¿Podrías darme el teléfono de tu investigador? Claro. Rosa, pero antes, cuéntame qué está pasando. He convertido, sin querer, en la consejera no oficial de madres con problemas familiares en toda la colonia. Y lo más sorprendente de todo, Annie, comenzado a salir con alguien. Se llama Miguel Ángel, tiene 65 años. Es viudo como yo, y es el contador de la clínica de Carlos. Un hombre serio, trabajador, con hijos ya grandes, que viven sus propias vidas. Nos conocimos cuando yo empecé a trabajar en el consultorio. Señora Marta, me dijo un día después de revisar los libros contables. Usted tiene una mente muy analítica para los números. Gracias, licenciado Miguel. Los años de administrar un hogar sola enseñan mucho. ¿Le gustaría tomar un café algún día para platicar de números? Me reí. Era la primera vez en 24 años que un hombre me invitaba a salir. Me gustaría mucho, licenciado Ann. Hemos salido 6 veces. Cenas tranquilas. Paseos por el centro histórico, una ida al teatro. Nada dramático, nada intenso, solo la compañía agradable de un hombre que me respeta, que admira mi inteligencia, que no trata de cambiarme o controlarme. Carlos lo aprueba completamente. Mamá, me da mucho gusto verte feliz. Te mereces tener compañía. ¿No te molesta que estés saliendo con alguien? Al contrario, me da tranquilidad saber que no estás sola. Además, Don Miguel es un hombre de bien. Qué diferente es tener un hijo que te respeta, versus un hijo que te tolera. Ahora, mientras veo este amanecer dorado sobre mi ciudad, pienso en todo lo que ha pasado en estos meses. Perdí una nuera falsa, pero recuperé a mi hijo verdadero. Perdí las humillaciones, pero gané respeto. Perdí el silencio, pero gané mi voz. Perdí el miedo, pero gané poder. A los 63 años. Cuando muchas mujeres piensan que su vida ya está definida, yo estoy empezando una nueva etapa. Una etapa donde soy respetada, valorada, escuchada. Si estás viviendo algo similar a lo que yo viví, quiero decirte algo muy importante. No estás sola. No eres la única madre que ha sido humillada por sus propios hijos. No eres la única mujer que ha sido subestimada por su familia. Pero también quiero decirte que tienes poder. Más poder del que crees. Poder económico, poder emocional, poder de decisión. No permitas que nadie te haga sentir invisible. Investiga, pregunta, exige respeto.
Y si no te lo dan, tómalo, porque las madres mexicanas no somos las viejitas indefensas que algunos creen. Somos mujeres que construimos familias, que levantamos hijos, que creamos patrimonios. Somos mujeres fuertes, que merecemos ser tratadas con dignidad. Y si alguien se atreve a faltarnos al respeto, que se prepare para las consecuencias. Ahora da en ti. ¿Qué harías en mi lugar si fueras tú quien hubiera descubierto que tu nuera te estaba estafando? ¿Has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación parecida? Comenta abajo tu ciudad y cuéntame tu historia. Quiero saber que mi relato ha llegado lejos y que tal vez, de alguna manera, puede ayudar a otras mujeres a defenderse como yo me defendí. Porque al final del día, las madres tenemos que cuidarnos entre nosotras. Why mi historia que comenzó con humillación y dolor terminó siendo mi mayor victoria, una victoria que quiero compartir contigo, donde quiera que estés escuchándome.